tardes a todos. En este video indicaremos los mecanismos de interacción de los rayos X con la materia, principalmente la importancia del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, y cómo estos permiten obtener una imagen radiográfica. Los rayos X son ondas electromagnéticas que, debido a su longitud de onda, poseen la energía para ionizar la materia. Por esta razón, también se les conoce como radiaciones ionizantes. Por ello, los rayos X tienen distintos mecanismos de interacción con la materia, donde la probabilidad de interacción depende básicamente de la energía del fotón. Entre estos encontramos básicamente 5: dispersión clásica, efecto Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares, fotodesintegración. De estas, las que aportan información de interés diagnóstico en la radiología son el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, interpretado correctamente en 1905 por el físico alemán Albert Einstein en su artículo, dice que los primeros acercamientos a este fenómeno se obtuvieron experimentalmente, donde una superficie de metal emite electrones al ser iluminada con un rayo de luz. Einstein, apoyado en los postulados de la teoría de Planck, E es igual a h por f, acerca de los quantums energéticos, dio una explicación donde un fotón incidente con una energía determinada es capaz de arrancar un electrón de su órbita, generando una vacancia orbital. Esta energía, conocida en su comienzo como función de trabajo, corresponde a la energía de la ligadura del electrón. En este caso, los rayos X presentan un interés diagnóstico, ya que también pueden experimentar interacciones de ionización con los electrones de la capa más interna de los átomos de un blanco. Estas interacciones del fotón de rayos X no se dispersan, sino que es absorbida totalmente por el átomo, de acuerdo con los principios del efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, el fotón de rayos X interacciona con la capa interna del átomo del blanco. Debido a ello, el fotón incidente desaparece, ya que es absorbido totalmente. El electrón de la capa interna K, o fotoelectrón, es expulsado del átomo con energía cinética igual a la diferencia entre energía del rayo incidente y la energía de la ligadura del electrón. Por ello ocurre ionización. El hueco electrónico es llenado por un electrón de algún orbital más externo, con la consiguiente emisión de rayos X de energía igual a la diferencia entre las energías de ligadura. En 1922, el físico estadounidense Arthur Holly Compton confirmó experimentalmente el comportamiento corpuscular de la radiación electromagnética. Demostró experimentalmente que el cambio en la longitud de onda del fotón depende solo del ángulo de dispersión. Este efecto se produce al interaccionar un fotón incidente con un electrón de las capas externas del átomo débilmente ligado. Esta interacción no solo dispersa el fotón, sino que también reduce su energía y también ioniza al átomo. El contenido energético de los rayos X que ha experimentado división Compton es igual a la diferencia entre la energía del rayo X incidente y la aportada al electrón. Por lo tanto, cuando nosotros observamos una radiografía, las zonas oscuras de la película alta densidad óptica representan estructuras que son atravesadas por los rayos X, consecuencias de la interacción Compton en la radiología. Existen dos posibilidades. Los rayos X dispersados por efectos Compton no llegan a la película. Los rayos X dispersados alcanzan la película o receptor. Ellos no transmiten información del tejido que atraviesa. Produce velamiento, disminuyendo el contraste radiográfico. En conclusión, los rayos X dispersados por efecto Compton no aportan información útil y contribuyen al velo de la película radiográfica. ¿Por qué el efecto fotoeléctrico es importante en la radiología? Los rayos X con interacción fotoeléctrica proporcionan información útil, pues no llega a la película o receptor de imagen, son absorbidos. Estos rayos representan estructuras anatómicas de alta absorción. Básicamente, la imagen de rayos X procede de la diferencia de los rayos X absorbidos fotoeléctricamente y los no absorbidos. Estas características se le denomina absorción diferencial, por lo cual en una radiografía los colores o escalas de grises dependen básicamente de densidad del material, del número atómico y del grosor. Pero en la práctica, y debido a la capacidad visual del ser humano,
En las radiografías podemos identificar básicamente 5 densidades donde desde la más radiolúcida hasta la más radiopaca encontramos el aire, la grasa, el agua, estructuras minerales como calcio y hueso y por último metales o medios de contraste. Aquí tenemos una radiografía de pelvis donde podemos destacar las diferentes densidades. La primera de ellas son esas zonas oscuras de bajo coeficiente de atenuación o de baja probabilidad de efecto fotoeléctrico, característico del aire. Zonas intermedias como la grasa, una zona de mayor opacidad o más claras, las radiopacas, donde existe mayor coeficiente de atenuación o mayor probabilidad de efecto fotoeléctrico, característico de los huesos o calcificaciones. En conclusión, es fundamental conocer los principios del fenómeno fotoeléctrico y Compton, ya que son los fenómenos físicos que permiten la formación de imagen en radiología, tanto en las radiografías, tomografía computada, como también en los tratamientos del cáncer en la radioterapia. El efecto Compton no aporta utilidad a la imagen radiológica y su riesgo está en que aumenta la dosis de radiación en los seres vivos. Bueno, esa fue nuestra presentación, espero que le haya servido. Hasta luego. De las capas orbitales participantes.